¿Qué es el tiempo y por qué fluye del pasado al futuro? Cada persona se ha hecho esta pregunta al menos una vez en su vida. Pero, ¿qué pasa si el tiempo es inmóvil y, en realidad, es la materia la que se mueve a través de él, al igual que a través del espacio? Si es así, ¿por qué este movimiento siempre ocurre solo en una dirección? La ciencia define el tiempo como la cuarta dimensión del continuo espacio-tiempo. Desde este punto de vista, las propiedades de cada una de las dimensiones son iguales. En cualquiera de ellas, la materia, incluidos nosotros como seres compuestos por ella, podemos movernos tanto en una como en otra dirección, excepto en el tiempo. Pero, ¿es esto realmente así? Veamos este vídeo. Ahora se mueve en la dirección habitual para nosotros. La conciencia de cada persona capturada en esta película percibe el flujo del tiempo de la misma manera que nosotros. Del pasado, al futuro. Pero, ¿qué pasará con la percepción de estas personas cuando pongamos la película en pausa, es decir, las detengamos en el tiempo? En este momento congelado, su percepción no ha cambiado. Todavía están seguros de que se mueven hacia adelante en el tiempo. Y ahora pongamos la película en la dirección opuesta. Ahora es obvio para nosotros que estas personas se mueven hacia atrás en el tiempo, pero su conciencia no percibe este cambio, y a las personas en la película todavía les parece que se mueven del pasado al futuro. Pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de un observador de otro sistema de coordenadas, lo que les parece el futuro es su pasado. Y lo que perciben como el pasado es su futuro. De esto se puede concluir que nuestra sensación personal no refleja la dirección real en la que nos movemos a través del tiempo. Lo que nos parece un movimiento continuo en una dirección, en realidad puede ser un movimiento completamente arbitrario, solo que no somos capaces de percibir estos cambios. Además, las personas en la película no solo se mueven hacia atrás en el tiempo. Desde nuestro punto de vista, idealmente predicen el futuro, sabiéndolo tan bien como nosotros conocemos nuestro pasado. En realidad, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, a nivel micro no hay absolutamente ninguna diferencia entre el pasado y el futuro. Las propiedades de la materia no dependen de la dirección del movimiento en el tiempo, al igual que no hay diferencia entre la dirección del movimiento en otras dimensiones del continuo espacio-tiempo. Además, en realidad no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente. Y en este caso, la idea de lo que fue en el pasado y lo que puede ser en el futuro solo existe en nuestra conciencia. Nuestro cerebro saca conclusiones sobre lo que sucedió o sucederá basándose en su estado actual, es decir, en la forma y estructura que tiene en este momento específico del tiempo. Pero si las propiedades físicas de la materia no dependen de la dirección del tiempo, entonces desde el punto de vista de las capacidades analíticas o computacionales, se requiere la misma cantidad de ellas, tanto para predecir el pasado como para predecir el futuro. Además, en este caso, nada impide hacerlo con igual éxito tanto para el pasado como para el futuro. Pero, ¿por qué entonces predecimos nuestro pasado tan bien y nos las arreglamos tan mal con el futuro? Tiene que haber una razón muy poderosa para ello. Y la hay. Si a nivel micro la dirección del tiempo es simétrica, a nivel macro, en el que existen nuestros cuerpos, las direcciones del tiempo tienen una diferencia fundamental. Y está determinada por el equilibrio dentro de nuestro universo, o científicamente, por la entropía. Miremos un vaso con líquido. Inicialmente, las moléculas de agua dentro se distribuyen uniformemente. Tal sistema está en equilibrio, y en este estado casi nada le sucede. Pero si se agregan cristales de sal al sistema, aparecerán lugares donde hay más moléculas de sal y menos moléculas de agua, es decir, el equilibrio dentro del vaso se romperá. A partir de este momento, el sistema comenzará a restaurar el equilibrio.
Las moléculas de sal y agua se esforzarán por ir a las áreas donde hay menos de ellas, y este proceso continuará hasta que se restablezca el estado de equilibrio en el vaso, donde las moléculas de agua y sal estarán distribuidas por igual dentro de él. Lo mismo se aplica a todo en nuestro universo. Al moverse del pasado al futuro, el nivel de equilibrio en él aumenta, y en la dirección opuesta disminuye. Los físicos llaman a la tendencia del universo hacia el equilibrio, o en otras palabras, al aumento de la entropía, la flecha del tiempo. Esta es la propiedad que hace la diferencia fundamental entre las direcciones del movimiento en el tiempo en el mundo macro. Si esta es la única diferencia, entonces debe ser la razón por la que vemos el tiempo como un flujo del pasado al futuro, y no al revés. El aumento del equilibrio en el sistema conlleva otra consecuencia: la complejidad del sistema disminuye. Es decir, si después de agregar sal, había diferentes formas de cristales y diferentes densidades de lugares en el vaso, para describir los cuales se requeriría mucha información, con el paso del tiempo tales estructuras se hicieron menos. Hasta que todo el contenido del vaso se convirtió en una solución homogénea, cuyas propiedades y estructuras se pueden describir con mucha precisión con unas pocas palabras. Lo mismo ocurre con el universo. Al moverse del pasado al futuro, desde un estado desequilibrado a uno equilibrado, la complejidad del universo disminuye. Pero esta propiedad de la flecha del tiempo entra en conflicto con las propiedades de la materia viva. Al moverse del pasado al futuro, la materia viva tiende a no solo conservar su complejidad, sino también a aumentar su volumen en el universo, mediante la reproducción. Es decir, las propiedades de la materia viva son opuestas a las propiedades de la flecha del tiempo. Uno de los fenómenos en los que se manifiesta la flecha del tiempo es la competencia en la naturaleza viva. Compitiendo por los recursos en la lucha por la supervivencia, unos organismos destruyen a otros, aumentando así la entropía del universo. En la Tierra, donde las condiciones ambientales son favorables para la materia viva la mayor parte del tiempo, la competencia se ha convertido en el principal factor de presión de la flecha del tiempo. De esta manera, el universo utiliza estrategias extremadamente complejas de unos organismos vivos para destruir a otros, reduciendo así el volumen total de materia viva y haciendo que su influencia en el movimiento hacia el equilibrio sea insignificante. Un efecto secundario de la competencia es el hecho de que la parte sobreviviente de la materia viva se ve obligada a volverse más compleja. Para sobrevivir, necesita resistir las estrategias complejas de los competidores. Esto requiere un comportamiento complejo, y un comportamiento complejo requiere una estructura compleja. Como resultado, los representantes de la naturaleza viva que ganan en la competencia se han acelerado en su complejización, superando con creces el curso natural de los acontecimientos, en el que solo se enfrentarían a la naturaleza inanimada. En tales condiciones, la preservación de la tendencia a la complejización al moverse hacia el futuro encuentra una mayor resistencia, ya que compiten sistemas ya increíblemente complejos. Para preservar y aumentar su complejidad en tales condiciones, se requiere una combinación de muchas circunstancias improbables, cuya coincidencia aleatoria es prácticamente imposible. Por lo tanto, los organismos vivos necesitan herramientas para influir y reaccionar al medio ambiente. Al mismo tiempo, el curso aleatorio de los acontecimientos no puede hacer que los organismos modernos sean más complejos.
Y esto significa que el deseo de la materia viva de simplificarse al moverse hacia el pasado no encuentra resistencia incluso con el curso aleatorio de los acontecimientos. Por lo tanto, para la materia viva, la capacidad de cambiar los acontecimientos en el futuro haciéndolos no aleatorios, sino favorables para la complejización, es mucho más importante que la capacidad de influir en el pasado. El sistema nervioso es una herramienta para tomar decisiones que permite a su propietario influir en los acontecimientos. Antes de tomar una decisión en el presente, el sistema nervioso debe obtener información tanto sobre el pasado como sobre el futuro. Si el sistema nervioso no tiene información sobre el pasado, entonces incluso un conocimiento perfecto del futuro no le permite tomar una decisión racional en el presente. Ya que para tal sistema nervioso cualquier conocimiento es un conjunto de imágenes no interpretadas. Mientras que la falta de información sobre el futuro, incluso con un excelente conocimiento del pasado, hace que cualquier decisión en el presente no sea más útil que una aleatoria. Las mismas reglas funcionan al moverse hacia el pasado. Dado que para la materia viva la capacidad de influir en el futuro es mucho más importante que la capacidad de influir en el pasado, es lógico suponer que desde una perspectiva evolutiva deben ganar los sistemas nerviosos que predicen mejor el futuro que el pasado. Pero, ¿por qué en realidad es al revés? Los sistemas nerviosos de los animales, incluido el nuestro, son excelentes para calcular el pasado y muy malos para calcular el futuro. La respuesta radica en el deseo previamente expresado de la materia viva de simplificarse al moverse hacia el pasado. Para poder predecir algo, hay que conservar un cierto volumen de información para el análisis. Al moverse del pasado al futuro, el sistema nervioso humano analiza la realidad circundante y guarda la experiencia obtenida en forma de nuevas conexiones neuronales, volviéndose así más complejo. Esto no contradice la tendencia de la materia viva a complejizarse al moverse hacia el futuro. Como en realidad no existe ni el pasado ni el futuro, para tomar una decisión consciente, el cerebro debe predecirlos. El primer paso es, basándose en la forma de las conexiones neuronales y el estado actual de la realidad, predecir el pasado. Y luego interpola la información obtenida y, sobre su base, predice el futuro. De esta manera, el cerebro obtiene datos para tomar una decisión. Este modelo de sistema nervioso funciona. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia, es mucho más débil que el modelo en el que el sistema nervioso no interpolara el pasado en un intento de predecir el futuro, sino que tuviera inicialmente una estructura que predijera el futuro tan bien como el pasado. Pero la formación de tal sistema nervioso se enfrenta a un obstáculo insuperable.
Al moverse desde el futuro hacia el pasado, la materia viva tiende a simplificarse, pero para preservar la información para su posterior análisis, el sistema debe complejizarse. Debido a esta contradicción fundamental, la acumulación de experiencia se vuelve imposible. Y si es imposible acumular experiencia, también es imposible predecir eventos basándose en ella. El tiempo es una de las 4 dimensiones en las que viven nuestros cuerpos. Su diferencia con las otras dimensiones es que, al avanzar hacia el futuro, el universo se vuelve más simple y la materia viva más compleja. Los sistemas nerviosos de los animales evolucionaron como una herramienta para tomar decisiones que afectan al futuro, porque a la materia viva le resulta más difícil resistir la flecha del tiempo en esta dirección que en la dirección del pasado. Nuestro sistema nervioso primero predice el pasado. Segundo, usando la información obtenida, predice el futuro. Y tercero, teniendo información sobre el pasado y el futuro, toma una decisión. Es precisamente porque la predicción del futuro siempre va precedida de la predicción del pasado, que percibimos el tiempo como un movimiento del pasado al futuro. Pero el hecho de que percibamos el tiempo de esta manera no es una prueba de que en realidad nosotros y todo el universo nos movamos solo en esta dirección. En realidad, este movimiento puede ser completamente arbitrario. Pero nosotros no podemos sentir los cambios, al igual que las personas en el vídeo no sienten en qué dirección se enrolla la cinta. La percepción, incluida la nuestra, es solo una herramienta gracias a la cual algunos organismos vivos obtuvieron una ventaja sobre otros. Esta herramienta no tiene por qué ser un reflejo exacto de la realidad. Solo tiene que funcionar mejor que la de los competidores, ayudando a la materia viva en el enfrentamiento infinito con la entropía y la flecha del tiempo.